amigos de Vía Campesina. Me alegra estar otra vez cerca a ustedes, a pesar de que lo hacemos a través de un medio que nos distancia un poco, pero sé que comparto con ustedes la intimidad de su casa y también pues la intimidad de su familia, y agradezco pues la devoción que muchos de ustedes han manifestado con este espacio. Hoy hemos de continuar con una propuesta un poco más ética con respecto al cuidado del medio ambiente y con respecto a nuestra propia existencia. Entonces, a estas alturas del partido, yo pues puedo invocar con cierta tranquilidad a figuras como las de David Icke, que plantea que nosotros creemos que somos muy autónomos y que creemos que estamos resolviendo nuestras propias cosas. No hay un logro, no hay una propuesta autonómica en el sentido de que yo logre algo porque yo estoy convencido de que eso es lo mío y que estoy haciendo algo bueno porque según los cánones eso es lo bueno. Resulta que en verdad nosotros probablemente estamos siendo manipulados, que lo que nosotros creemos que pensamos nosotros mismos no es otra cosa sino el producto de un programa que los medios de comunicación, que las noticias y que el run run de la calle o Radio Bemba terminan generando como factible, como un producto deseable. Y entonces nosotros terminamos haciendo lo que todo el mundo cree que es correcto, a pesar de que sea incorrecto. Por ejemplo, si nos remontamos nosotros a muchos años atrás, aunque en ocasiones no hay que hacerlo tanto, pero sin embargo lo vamos a hacer como por respeto a la gente que está cerca, pues recordemos que el mismo judaísmo y la génesis de la religión, de nuestra religión, que viene del judeocristianismo y hasta inclusive compartimos esto con el Islam, han establecido de tiempo atrás que una mujer que sea vista en flagrancia en términos de ser infiel o de ser prostituta, pues entonces sencillamente si está degradando a un hombre porque es casada o porque hay un doliente que tiene un poder tenaz, entonces lo que hay que hacer es lapidarla, coger a esta pobre vieja de las mechas, ponerla contra un paredón y traquearla a punta de rocazos. Eso se hacía hace 2000 años, más allá, y en este momento países como Nigeria y hasta aquí en Colombia, lamentablemente, en el momento actual, una mujer que sea sorprendida en eso termina pagando con su vida. Y muy poca gente manifestaría solidaridad con esa existencia. Es decir, hay cosas que nosotros como esa pensamos que son correctas. Matar a alguien, matar a una pobre vieja porque le fue infiel al marido, por más infiel que le haya sido a ella, es un concepto más o menos consensuado. O sea, el hombre está legítimamente, digamos, protegido en términos de que como es el varón, como es el que tiene propiedades y la mujer llega a ser una propiedad también para él, entonces puede tomar decisiones con sus propiedades, incluyendo con su mujer, para salvaguardar su dignidad, su buen nombre, su honra y todos esos aspectos que hacen que los machistas pues se sientan tremendamente alabados y piensen que este mundo es perfecto por esas circunstancias que sabemos muy bien que son harto cuestionables. Entonces esas formas de ver lo que es correcto nos la venden y nosotros pensamos que efectivamente son correctas. El hecho de que una persona sea humilde y que muera en la puerta de un hospital porque no tiene con qué es algo que ahorita vemos legitimado, porque como es pobre, pues obvio, pues, si es pobre pues se tiene que morir. Si fuera un rico, pues todo el mundo armaría escándalo. ¿Cómo lo dejaron si tenía con qué pagar y todo lo demás? Y hasta la gente más humilde le cedería el puesto al ricachón porque hay un orden de ideas donde pensamos que las personas que tienen más plata tienen más derechos. Y si no, nosotros hemos podido notificar que
que la gente mientras más poder tiene, más usurpa el espacio público, más toma decisiones que favorezcan sus intereses particulares y que vemos que nadie cuestiona porque es una zona poderosa. Y nosotros nos tragamos el varillazo porque hemos sido educados para favorecer al poderoso. Entonces ese es el hecho, que es que no es aquí en el solo pueblo, no es en la vereda, sino que es a nivel mundial que hay un ordenamiento en el que nosotros terminamos dándole muchas excepcionalidades, muchas gabelas a unas pocas personas que tienen el poder y el control. David Icke habla de que eso es un sistema de pirámide, de muchas pirámides constituyendo una gran pirámide, y cada pirámide tiene al duro y en la base una cantidad de personas que sostienen o legitiman al duro para que tome decisiones que lo favorezcan. A su vez, este duro y esta pequeña pirámide pueden estar en la base de una gran pirámide donde se favorece a otro más duro que este, que también recibe todas las gabelas y todos los privilegios, y a su vez este también puede estar en una pirámide más grande. Finalmente nos daremos cuenta que a nivel mundial son unos cuantos los que están manejando el planeta. Toman decisiones, tienen empresas que hacen de las suyas, que terminan acabando con el medio ambiente. Miremos el caso, por ejemplo, de las empresas que producen cartón, que se han hecho a un número gigantesco de hectáreas en la selva amazónica, tumbando bosque nativo, buscando la forma de reforestar con pino y eucalipto, porque son productos que permiten un beneficio en un corto plazo y que al mismo tiempo pues favorecen los intereses de estas empresas que están dedicadas a la industria del cartón, del papel y todo lo demás. Eso se llaman desiertos verdes y todos sabemos que eso es malo porque la biodiversidad, la riqueza paisajística, la calidad del aire y la fijación de carbono más efectivas se hacen en un contexto obviamente de mayor participación de especies. Pero cuando sabemos que estas decisiones son exclusivas para un grupo, un sector fuerte, pues la gente se queda callada, arrancando por las mismas presidencias, por la misma gente que está en los altos cargos, que no ven eso como algo, como un fenómeno que se deba atender. Pero todo esto conduce a lo siguiente, desde el punto de vista ético, cómo nosotros estamos constituidos, qué es lo que nosotros convalidamos y qué es lo que nosotros atacamos. Por ejemplo, en una sociedad machista el hombre sale y, seamos francos, se va con la plata del mercado, se la gasta en un burdel, llega borracho a la casa, le pega una patada a la puerta y hace lo que le da la gana, le pega a su mujer, la termina violando y nadie dice nada, es normal. Inclusive esta mujer sí dice que la violaron, dice no, pero era su marido. Entonces miren que hay una cantidad de valores que valen la pena ser reevaluados en un contexto donde la ética debe brillar, y entonces ahora sí vienen las aclaraciones. ¿Qué es ética? La ética es una fundamentación que obviamente viene, se robustece en la medida en que una cultura tenga unos valores éticos muy acendrados, muy fáciles de elucidar y muy visibles. Por ejemplo, el buen padre que es responsable está dando una lección de ética sin tener que hablar de ello, y que sea respetuoso de las mujeres está dando aún una lección de ética más sublime. La mujer que es digna y que no se deja resquebrajar y que se hace visible a la hora de reclamar sus derechos en términos correspondientes también está dando una lección de ética. Las lecciones de ética y estas visiones de ética tienen que ver con el hecho de que yo percibo al otro y a la vez también me hago visible al otro. En este mundo nadie se las arregla solo. La idea de que yo hago lo que me dé la gana porque yo tengo con qué y que yo me lo conseguí, que si yo hago esto, eso a nadie le importa. Es una idea que ha vendido mucho la música popular, donde el despecho, las bajas pasiones y donde el interés individual está por encima de cualquier cosa, está siempre de relieve. Entonces vamos a empezar a cuestionar
esa serie de paradigmas para conjugar nuevas historias. Y entonces los cambios de paradigmas y los cambios de las situaciones que de pronto en algún momento son normales, bien vale la pena ser tenidos en cuenta. Por ejemplo, no olvidemos el caso de Sudáfrica, hasta no hace mucho tiempo, donde era muy normal que los negros tuvieran que ir a baños para negros, ir a escuelas para negros, ir a bibliotecas, montar en carro, tener sus barrios para negros, y los blancos tenían también otra, los afrikaners tenían otras infraestructuras educativas, sanitarias y sus barrios para vivir. Y eso se veía con buenos ojos en términos de que la gente se va acostumbrando a ese tipo de tontería y termina pensando que eso es lo normal. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en este país. Por ejemplo, ahorita, ante la posibilidad de una eventual un proceso de paz que es bastante cuestionable, admito, no estoy de acuerdo con las FARC, tengo mis diferencias muy severas con respecto a lo que la lucha armada ha generado en los últimos 30 años en nuestro país, y hablo yo de hablo de la lucha armada que se hace de derecha como de izquierda, pero sin embargo la apuesta por un proceso de paz me parece que es algo a lo que hay que apostarle, o sea, es algo que hay que apoyar con vehemencia, porque no podemos seguir atrapados en la misma historia, hay que romper una historia que nos tiene hartos. Y cuando uno empieza a hartarse de estas historias, entonces uno piensa, hombre, vale la pena hablar de eso, así sea doloroso. Cuando las mujeres empezaron a rebelarse y a buscar sus posibilidades, también tuvieron que enfrentarse a todas las instituciones, desde la clase política, las mismas instituciones clericales son muy fuertes, o lo fueron en su época. Ahorita hay apertura, aunque todavía hay mucho por qué luchar por los derechos de las mujeres, por los derechos también de las minorías étnicas, que en nuestro país no son tales minorías, pero se siguen tratando como tales. Por ejemplo, sigo pensando, si no hay una telenovela donde un cantante de salsa o un cantante de vallenato o un boxeador sean los centros de interés, cuando vamos a tener un actor negro en nuestro país consagrándose, o una actriz negra, y más aún un campesino, una campesina, o un indígena hombre o una indígena mujer? Qué bueno fuera verlos, pues, si es que somos tan pluralistas, pero no. Nuestros medios siempre nos llevan a que veamos siempre a los mismos actores, las actrices sí las renuevan, porque en este país una mujer se envejece y sale de circulación. En cambio uno ve a Víctor Mayarino, que se envejeció besando puras muchachitas de 25 años y nadie dijo nada. Lo mismo ve uno a J. Mario, que es gordo, y las que tiene al lado tienen que hacerse liposucción y ponerse tetas y culo, qué pena decirlo así, pero nos vamos quedando nosotros en el cuento de que esos varillazos nos los vamos tragando y vamos aceptando esos paradigmas, ya lo he hecho alusión en otro anterior programa a la palabra paradigma son esas fórmulas que nos imponen, pero voy con otra palabra que es mucho más importante, y esta palabra tiene que ver con eso que nosotros creemos que somos y no somos nada, y no nos atrevemos a hacer nada al respecto porque pensamos que no se puede, o hay una fuerza superior que nos impide decir lo que se debe decir. Esa palabra se llama alienación. Y alienación es cuando a uno desde la escuela y desde la casa le dicen esto es así, si no sea lo mejor. Por ejemplo, que la niña siempre en la cocina lavando trastos, y los hermanitos llegaban a cualquier hora y las hermanitas tenían que recoger la ropa sucia, hacerse cargo de las cosas del hermanito, porque como es hombre, no lava nada, no está en la cocina, no trapea, ni siquiera atiende su cama. Pero la niña pues sí le toca todo eso, porque va a ser madre de familia, porque es que ella tiene que ser ejemplar, tiene que ser abnegada, tiene que ser modelo. Y entonces pues hombre, en ese sentido la alienación empieza
a forjarse, a tal punto que los chicos ni se dan cuenta de que eso está mal hecho, piensan que es lo normal. Y las chicas tampoco ven en eso nada malo al final, creen que eso es lo normal. Y ahí es donde empezamos a fracasar. Entonces cuando hablamos de ética y hablamos del cambio de fórmulas y de paradigmas, hablamos de que nosotros tenemos que ser como la naturaleza misma nos lo muestra. La naturaleza cuando algo no está bien, la naturaleza inmediatamente nos muestra que no está en condiciones de aceptar ese tipo de actitud. Entonces una montaña que ha sido mal utilizada termina viniéndose, los árboles terminan cayendo, el agua se va o fluye de una manera intempestiva generando un desastre, porque los fluidos y la naturaleza está impregnada de fluidos, no se dejan contener. En cambio nosotros a veces dejamos que nuestros propios espíritus sean contenidos y en ocasiones pasen desapercibidos porque hay otra programación. Entonces ahora sí hablemos un poquitico más de lo que es ese ordenamiento. En este tal ordenamiento nosotros como especie todavía no hemos podido interactuar con las otras demás. Es decir, nosotros seguimos pensando muy mal, entre otras cosas, que la naturaleza se hizo para que nosotros hiciéramos con ella lo que quisiéramos, porque Dios lo planteó así. Y al mismo tiempo manejamos el otro cuento que es la salvación individual, que es otra propuesta judeocristiana e islámica donde cada quien se salva indistintamente de que la gente que queremos no se salve, pero que eso está bien. Entonces yo me sentiré muy contento si yo me salvo, y si mi mamá, mi papá, mis hermanos y la gente que yo quiero no se salva, pues problema de ellos. Mi problema es salvarme y ya está. Miren cómo es la cosa. Entonces no es bueno que empecemos a plantear ese tipo de vainas. Yo considero que ese tipo de situaciones son las que nos hacen daño, porque terminamos nosotros creyendo que así funciona el mundo. Y el mundo funciona así porque somos muchos haciendo lo mismo. En un mundo donde todo el mundo tira basura, ¿qué es lo normal? Tirar basura. En un mundo donde a las mujeres les pegan y las maltratan, ¿qué es lo normal? Que las sigan maltratando. Entonces, es salir de ese esquema de lo que es normal. Porque es que lo normal es como tan facilito de asumir, porque es que me ahorra tanto esfuerzo y nadie me mira feo y me va bien y tendré amigos y tendré el favor de una sociedad que va mal, pero finalmente estoy resolviendo mi papeleta. Pero ¿qué hizo un Martin Luther King, por ejemplo? Salió y le dijo a toda la sociedad americana que era racista. Claro que él era negro, pero había muchos negros que callaban. Y él logró no hacerlo con violencia, no hacerlo con rabia, sino por el contrario, buscando alternativas y estrechando lazos. Lo mismo que un Mahatma Gandhi, que también empezó a buscar la independencia de un país que estaba subordinado a un régimen británico que no tenía nada que ver con su cultura. Y la India sí que tiene subculturas y sí que tiene religiones, es el país más diverso del planeta, además muy poblado. Y él se metió en el cuento de buscar esto con tranquilidad, de no tropelear, aunque en algún momento él sí pensó, y casi todos estos líderes, como el propio Nelson Mandela, empezaron buscando la fórmula de las vías de hecho, hacer las cosas por la fuerza y a la brava. Hay veces que a uno le dan ganas. Pero también la madurez les permitió a todos estos personajes inferir que la mejor forma era dialogar, acercarse a la gente y empezar a hablar de las pequeñas cosas. Son las pequeñas cosas las que en verdad son importantes. Y entonces cuando empezamos a buscar esos pequeños cambios, por ejemplo para el caso de un chico que quiera irse en contra del modelo machista, empecemos entonces por alejarnos de los amigos que no hablen sino de viejas, de los mismos términos de siempre despectivos, y empecemos a buscar amigos que busquen otro horizonte y que sean capaces de mirar a las mujeres con otros ojos. Eso es pequeño y se puede hacer. Y si nosotros empezamos a buscar este tipo de contactos, vamos a empezar también a ver cambios muy grandes en nuestro interior, porque cuando
empezamos a conjugar, o cuando principiamos esa conjugación de hechos que nos permiten ir a un mejor camino, sin darnos cuenta, ya hasta nos va a inquietar que las cosas que antes que las cosas que antes nos afectaban ya no nos afectan. Esas historias bobas que nos enseñaban ya no nos importan porque estamos buscando otras mejores y más grandes. Y por arte de magia me subí a este palo, pero hablo de cambio de postura y la asumo también como para que entendamos un poquitico más y hagamos más dinámico el asunto. Vean. Esas incomodidades de estos personajes que inclusive se gastaron toda su vida tratando de que las demás personas vieran cuál era la trascendencia de su mensaje y de su credo, se dejaron atravesar por la idea de que la vida no se debe gastar simplemente para que me vaya bien a mí. Entre otras cosas, en un ejercicio donde más de 5.000, ya llegamos a poco más a los 6.000 millones de habitantes, cada uno piensa en resolver su papeleta, ya es injusto. Hace rato que ya tenemos claro que el planeta necesita, o más bien las necesidades humanas, bajo la asignación de nuestra cultura occidental, nos ponen en la idea de que necesitamos más de un planeta para resarcir nuestras urgencias. Entonces también como que, dado el hecho de que el planeta no estira, nosotros nos vamos a tener que encoger un poco más. Y encogernos implica cambiar de postura, amoldarnos a las circunstancias, permitir que cuando interactuemos con las demás personas no saquemos la mayor ventaja posible, sino que por el contrario empecemos a interpretar que es la vida de servicio la que mejora nuestra perspectiva, no la de la utilidad, no la de yo soy amigo tuyo si tú me tienes algo a mí, o saco yo algo de esto, o le echarlo a una muchacha como hacen muchos de nuestros congéneres, solo para ver qué saco yo de esto, indistintamente de que los demás aspectos de esta persona me traigan sin cuidado. Entonces cuando empezamos nosotros a esclarecer que finalmente el reto de estar acá implica grandes sacrificios individuales para favorecer el bien de los demás, el bien común, claro, eso no quiere decir que yo la tenga que pasar mal necesariamente, pero sí jugarle más al bien común. Entonces estoy asumiendo un modelo de ética que Paulo Freire más adelante va a referir como la visión del otro desde la alteridad. Y Paulo Freire es un educador brasileño que se dedicó todo su trabajo a las comunidades más humildes, a los pescadores, a los obreros, a los mineros, a los agricultores. Y empezó a percatarse de que este tipo de personas tienen mucho que decir, que históricamente nosotros hemos creído que las personas que tienen algo que decirnos están en otro lado y no la gente más humilde. Entonces cerrar el camino pensando que el conocimiento lo adquiero en un lugar muy exclusivo y que es muy costoso y que debo pagar por él unas cuantiosas sumas, pues como ya lo anotaba, va a ser el único camino posible para hacerme a la mejor información. Entonces esa determinación está totalmente distorsionada, es una asunción incorrecta de lo que podríamos nosotros hablar o referir como una perspectiva de desarrollo a la medida de la comunidad. El modelo de desarrollo comunitario siempre plantea grandes restricciones, un gran respeto por las demás especies, una vida muy austera y muchos oídos para escuchar a los demás. Es un buen ejercicio de escuchar a los demás. Y vale la pena no hablar tanto,
si estamos con personas tan sabias como las más humildes que casi todos los días se preocupan por enseñarnos cosas nuevas. También nosotros tenemos la obligación de interactuar con la gente y aportarles cosas nuevas. Pero no es que sea de aquí para allá no más o de allá para acá no más, no, es una retroalimentación. Y el modelo de ética tiene que ver con una historia que les voy a referir ahorita, apenas me baje de este palo, porque es una historia que creo que logra recoger los aspectos más gruesos de las reflexiones que hemos podido poner en común acuerdo en este espacio, con la firme aspiración de que las personas que me escuchan en este momento, me acompañan y me ven, pues sepan que me interesaría también saber qué piensan al respecto, y también me gustaría esa retroalimentación, porque este es un ejercicio colectivo. La historia es esta. Resulta que dos chicos consiguen un carro y en medio de la inexperiencia asumen crear una empresa y montan una empresa de trasteos. Y el primer contrato lo tienen que hacer con una señora que vive, o más bien que necesita un trasteo del pueblo donde ellos están a un municipio muy lejano, que ellos no conocen, pero que subvaloran la distancia y terminan cotizándoles el trasteo le cotizan el trasteo a la señora a un precio mucho más bajo del que en efecto deberían haber cobrado. La señora paga de un contado y pues paga todo anticipadamente, confía ciegamente en ellos. La señora tampoco sabe nada de precios, así que ella tampoco está sacando ventaja de nada, pero los chicos en el tramo se dan cuenta de que se dieron en la cabeza y de que el desajuste pues sí les va a generar cierto tipo de pérdida, pero igual pues nada pues del otro mundo. Entonces la reflexión de los dos chicos era la siguiente. El primero le decía al segundo, hermano, este trasteo hay que hacerlo, pues perdimos, ¿qué se va a hacer? Y el segundo dice, no, yo estoy seguro que esa señora nos va a ligar después y yo confío en que nos va a ligar. Y es más, voy motivado porque sé que nos van a ligar. Al final de la historia pues puede pasar dos cosas. Una, que la señora no le reconozca un peso más porque de pronto no tenía más, o que finalmente sí les haga un reajuste a la cuota o más bien al monto de la transacción, pues asumiendo que sí efectivamente era importante pues hacer tal reajuste porque el precio era muy inferior a lo que en verdad era. Pero supongamos que la señora no pague porque no tiene con qué. ¿Quién de los dos sale más beneficiado? Obviamente el primero, que había dicho que había que hacer las cosas bien a pesar de que no hubiera un premio al final. El segundo solamente saldrá beneficiado si se cumple la condición de que la señora les pague más. Pero si no es así, pues va a perder un esfuerzo que estaba motivado solo por la clara idea de que ella les iba a dar más plata. Y así funciona esto. La gente que se comporta bien, no porque su voz interior les indique que es lo correcto, sino porque quieren lucir como buenos y porque de pronto Dios tiene algo grande para ellos en el otro lado, pues sin duda. Pero si esa es su motivación, yo digo, pues qué gracia. O los que no hacen las cosas mal hechas por miedo a un castigo, también digo yo, qué gracia. Qué bueno fuera que uno hiciera las cosas bien hechas, no porque nadie lo esté mirando, no porque uno tenga que rendirles cuenta a nadie, sino porque uno tenga una voz interior suficientemente robusta para decirle a uno, no, es que esto es lo que hay que hacer. Y esto de hacer lo correcto, sencillamente, es lo que considero yo que es válido. Y lo correcto es cuando yo también pienso ante distintas cosas. Por ejemplo, si yo me voy a una comunidad indígena como la Embera Chamí hacia el sur, hacia Risaralda, donde se practica todavía la ablación a las mujeres por ritual y por asuntos ancestrales, yo les puedo decir, no, podemos renunciar ya a eso, trascendamos eso y dejemos de
de manejar tanto embeleco, porque estas mujeres tienen derecho a vivir con su cuerpo completico. O sea, ya uno empieza, cuando uno tiene una perspectiva de la corrección, uno ya se atreve a meterse con cosas. Cuando en nuestro contexto de paradigma nos dicen, no, es que los niños todavía hay que manejarlos como seres inferiores, o a este tipo o a los ancianos hay que hacerlos a un lado porque es que ya están mandados a recoger. Entonces uno sabe que lo correcto es decirle no a ese tipo de aprehensiones y prejuicios. Los prejuicios y esas visiones extrañas de mundos que nos venden cada rato en cada esquina, y que no falta el bobo que nos actualice con respecto a nuevas preferencias, pues hombre, tienen que ser revisados y ser tamizados por la corrección. Si yo actúo correctamente, si soy democrático, si me importa el bien común, si no saco ventaja de nada, es decir, si ante una situación lo último que asumo es que gano yo con eso, que es lo primero que hacemos ordinariamente, siempre pensamos, ¿y yo qué gano? Pero si la mayoría de las situaciones nosotros esta pregunta la dejamos o ni siquiera la planteamos, sino que nos hacemos preguntas más importantes, en la medida en que nosotros empecemos a formular salidas y alternativas que conjuguen en verdad una actitud fundamentada en la corrección y en el buen ejemplo, las cosas van a mejorar. Y así es como debemos construir una nueva ciudadanía, y así es como debemos construir un mejor mundo. Así, mis amigos, los dejo con esta reflexión, no sin antes desearles lo mejor de lo mejor, y que ojalá que estas palabras que he dicho la tomen de la mejor forma y que no me cojan rabia, porque en ocasiones de pronto me exagero un tanto, pero lo hago con todo el cariño. Así que les invito entonces a continuar con la programación, y muy amables.